Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde siempre les traemos la información superíndice 3N Moon S jugosa, los secretos mejor guardados y por supuesto, el drama que a todos nos encanta. Yo soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, madre mía, lo que tenemos hoy es para caerse de espaldas. Han leído bien el título y no es un clickbait. Hoy vamos a hablar de Kerem, ese Kerem. El galur N de telenovelas, el que siempre vemos sonriendo en las alfombras rojas, el que parece tener la vida perfecta pues resulta que detrás de esa fachada, las cosas no son tan color de rosa. De hecho hace poco en una transmisión superíndice 3N en vivo que nadie esperaba, Kerem explotó superíndice 3, lloru superíndice 3 y, lo mu ese importante revelu todo. Asu que si quieren saber copyright pa su superíndice 3, por copyright pa su superíndice 3, y sobre todo, copyright fue lo que Kerem soltu superíndice 3 que dejo superíndice 3 a todo el mundo boquiabierto. Entonces copyright dens conmigo porque este vídeo va a estar de locos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de drama, recuerden suscribirse al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque a siempre les tenemos las exclusivas Mood S calientes. Y también copyright N, du copyright genme un like si ya estuden listos para el chismecito, vamos a darle. Bien, ahora hablemos de Kerem. Como saben, este chico lleva aún más menos os en el mundo del espectáculo. Empezó superíndice 3 como modelo, luego saltó superíndice 3 a las telenovelas, y pidamente se convirtió superíndice 3 en uno de los actores Mu S cotizados del momento. Siempre lo hemos visto impecable, profesional, con una sonrisa que enamora a cualquiera. Pero como dicen, las apariencias engau más menos han. Kerem con su 1,80 m de estatura, ojos color miel que derriten hasta el corazón superíndice 3N de piedra, y una trayectoria impecable, siempre ha sido el ejemplo del new más menos o bueno de la farúndula. Sin escándalos, siempre puntual en sus compromisos, y con una legión superíndice 3N de fans que lo adoran. Pero esta imagen, que tanto le ha costado construir, comenzó superíndice 3 a tambalearse hace algunas semanas, cuando se le vio visiblemente demacrado y con ojeras prominentes en la alfombra roja de un importante evento. Los rumores no se hicieron esperar, ¿estaba Kerem enfermo? ¿Estaba pasando por una crisis personal? Nadie se imaginaba la magnitud de la verdad. Hace unos días, Kerem decidió superíndice 3 hacer una transmisión superíndice 3N en vivo a Trabu Copyright, ese de su cuenta de Instagram. Al principio, todo parecía normal. Estaba respondiendo preguntas de sus fans enviando saludos, haciendo bromas a lo típico. Pero de repente su rostro cambió superíndice 3. Se puso serio como si estuviera a punto de confesar el secreto Mu ese oscuro de su vida. Y así fue. Empezó superíndice 3 hablando de la presión superíndice 3N que siente al estar constantemente bajo el escrutinio público. Dijo que es agotador tener que mantener una imagen perfecta todo el tiempo, que se siente como si estuviera viviendo una mentira. Mencionó superíndice 3 las críticas constantes que recibe por su aspecto físico, por su forma de vestir, por las decisiones que toma en su vida personal. Es como si no pudiera respirar, exclamó superíndice 3. En ese momento, la transmisión superíndice 3N comenzó superíndice 3 a atraer a miles de espectadores. Las redes sociales se encendieron. Todos querían saber qué copyright le estaba pasando a Kerem. La expectación superíndice 3N era palpable. Y con cada palabra, la tensión superíndice 3N aumentaba. Kerem reveló superíndice 3 que la presión superíndice 3N no solo venua de los medios y los fans, sino también copyright N de las marcas con las que trabajaba. Le exiguan mantenerse en forma, no envejecer, y proyectar una imagen de felicidad constante, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la mecha fue cuando empezó superíndice 3 a hablar de su última relación superíndice 3N amorosa. Como saben, hace unos meses terminó superíndice 3 con una actriz también copyright N muy famosa. La separación superíndice 3N fue muy medio urtica, y aunque ambos trataron de mantener la compostura frente a las maras, los rumores de infidelidades y peleas no tardaron en surgir. La relación superíndice 3N entre Kerem y siempre fue objeto de fascinación superíndice 3N para los medios. Eran la pareja perfecta, superíndice 3 venes, guapos, exitosos. Pero detrás de las fotos en revistas y los mensajes melosos en redes sociales,
se escondió a una realidad mucho más oscura. Se rumoreaba que la relación superíndice 3N estaba marcada por los celos, las inseguridades y las constantes discusiones. Incluso se hablaba de episodios de violencia verbal. Y aquí es donde la cosa se puso realmente fea. Kerem, con lágrimas en los ojos, confesó superíndice 3 que la relación superíndice 3N con fue un infierno. Dijo que ella era extremadamente celosa y posesiva, que lo controlaba en todo momento y que no le permitió a tener amigos. Me aisló superíndice 3 de mi familia, de mis amigos, me hizo sentir solo y miserable, reveló superíndice 3. La confesión superíndice 3N de Kerem fue devastadora. Sus fans no podían creer lo que estaban escuchando. La imagen de que hasta entonces era percibida como una mujer fuerte e independiente se vino abajo. Muchos comenzaron a cuestionar su verdadera personalidad y a recordar comportamientos sospechosos que habían notado en entrevistas y eventos públicos. Pero eso no fue todo. También Copyright N acusó superíndice 3 de ser manipuladora y de utilizarlo para impulsar su propia carrera. Dijo que ella filtraba información superíndice 3N a la prensa para quedar bien parada, y que lo difamaba constantemente a sus espaldas. Me hizo mucho dao más menos o mucho dao más menos o, repitió superíndice 3 una y otra vez. Kerem detalló superíndice 3 algunos de los incidentes muy dolorosos que vivió superíndice 3 durante su relación superíndice 3N con tu superíndice 3 que en una ocasión superíndice 3N, ella inventó superíndice 3 un rumor sobre una supuesta infidelidad por parte de con diéresis Copyright L para desviar la atención superíndice 3N de sus propios problemas. También Copyright N reveló superíndice 3 que ella lo presionaba constantemente para que la incluyera en sus proyectos y que lo amenazaba con terminar la relación superíndice 3N si no lo hacía. En ese momento Kerem ya estaba completamente descontrolado. Lloraba a mares, gritaba, se tapaba la cara con las manos. Era una imagen devastadora, muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Muchos de sus seguidores, que estaban viendo la transmisión superíndice 3N en vivo, quedaron impactados y no sabían qué copyright hacer. Algunos trataban de consolarlo a trabu copyright ese de los comentarios, otros le pedían que se calmara, y otros simplemente observaban en silencio a tu superíndice 3 nitos ante lo que estaban presenciando. La vulnerabilidad de Kerem conmovió superíndice 3 a muchos, pero también Copyright N generó superíndice 3 críticas. Algunos lo acusaron de estar exagerando la situación superíndice 3N y de buscar lur estima. Otros, en cambio, lo elogiaron por su valentía al hablar abiertamente de sus problemas. La controversia estaba servida. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Después Copyright S de hablar de su expareja, Kerem empezó superíndice 3 a hablar de su manager. Lo acusó superíndice 3 de explotarlo, de robarle dinero y de obligarlo a aceptar proyectos que no le gustaban. Dijo que su manager solo se preocupaba por su propio beneficio y que no le importaba en absoluto su bienestar. Me utilizo superíndice 3 como si fuera una marioneta, afirmó superíndice 3. Kerem explicó superíndice 3 que lo presionaba constantemente para que trabajara sin descanso, incluso cuando estaba enfermo o exhausto. También Copyright N reveló superíndice 3 que su manager se quedaba con una parte desproporcionada de sus ganancias, y que lo engau más menos haba con contratos y acuerdos turbios. También Copyright N habló superíndice 3 de las presiones que recibe por parte de las marcas y las productoras para mantener una imagen perfecta. Dijo que le exigen estar siempre delgado, joven y guapo, y que lo amenazan con quitarle contratos si no cumple con sus expectativas. Me siento como un producto, no como una persona, lamentó superíndice 3. Kerem reveló superíndice 3 que se había sometido a dietas extremas y a tratamientos copyrighticos invasivos para cumplir con las exigencias de las marcas. También Copyright N con tu superíndice 3 que había sufrido ataques de ansiedad y depresión superíndice 3N debido a la constante presión superíndice 3N. La transmisión superíndice 3N en vivo duró superíndice 3 casi 2 horas, y durante todo ese tiempo, Kerem no dejó superíndice 3 de hablar. Reveló superíndice 3 secretos, acusó superíndice 3 a personas, se desahogó superíndice 3 como nunca antes. Fue un torrente de emociones que dejó superíndice 3 a todos en shock. Al final, cuando ya no pudo moverse, simplemente apagó superíndice 3 la CU Mara y desapareció superíndice 3. El silencio que siguió superíndice 3 a la transmisión superíndice 3N fue ensordecedor.
Nadie sabe QU copyright esperar. La incertidumbre era total. UU Copyright iba a pasar con la carrera de Kerem, CU Superíndice 3 mo iban a reaccionar las personas que había acusado. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales estallaron. El nombre de Kerem se convirtió Superíndice 3 en trending topic mundial. Los medios de comunicación Superíndice 3N no paraban de hablar del tema. Algunos lo criticaban por su comportamiento, diciendo que había sido un irresponsable y que había dado más menos a su imagen. Otros lo defendían argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos y que había sido muy valiente al hablar de sus problemas. Los fans de Kerem se dividieron. Algunos lo apoyaron incondicionalmente mientras que otros se sintieron decepcionados por su comportamiento. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se enfrentaban diferentes opiniones y argumentos. Y también Copyright N se pronunciaron al respecto. Ambos negaron las acusaciones de Kerem y lo acusaron de difamación Superíndice 3N. Dijeron que tomarían medidas legales en su contra. La situación Superíndice 3N se puso muy tensa, y todo parecía indicar que esto apenas comenzaba. Los abogados de emitieron un comunicado en el que calificaban las acusaciones de Kerem como falsas y maliciosas. Anunciaron que presentarían una demanda por daños más menos y perjuicios contra el actor. Por su parte, acusó Superíndice 3 a Kerem de estar desequilibrado y de buscar excusas para justificar su propio fracaso. Negó Superíndice 3 haberlo explotado o robado, y afirmó Superíndice 3 que siempre había actuado en su mejor interés Copyright S. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Copyright Kerem hizo esto? ¿Por qué Copyright decidió Superíndice 3 exponer su vida privada de esta manera tan dramática? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que simplemente llegó Superíndice 3 a su límite y que no pudo mudarse con la presión Superíndice 3N. Otros piensan que lo hizo para llamar la atención Superíndice 3N y para promocionar al buen nuevo proyecto. Y otros, SQ copyrighticos, creen que todo fue una estrategia de marketing orquestada por su equipo de publicidad. Algunos analistas de la industria del espectáculo sugirieron que la transmisión Superíndice 3N de Kerem podría ser una forma de reinventar su imagen y demostrarse como un artista autocopyrightico y vulnerable. Otros, en cambio, consideraron que se trataba de un error de CU, que podría tener consecuencias negativas para su carrera. Personalmente creo que hay un poco de todo. Es evidente que Kerem estaba sufriendo y que necesitaba desahogarse. Pero también Copyright N es cierto que su transmisión Superíndice 3N en vivo generó Superíndice 3 una enorme cantidad de publicidad y que ahora todo el mundo estuvo hablando de con diéresis Copyright L, a su que, ya sea intencional o no su explosión Superíndice 3N, le ha beneficiado en cierto modo. Lo que es cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto la dura realidad que enfrentan muchas celebridades. La presión Superíndice 3N constante, el escrutinio público, la falta de privacidad, todo esto puede ser muy difícil de sobrellevar. Y a veces, como en el caso de Kerem, terminan explotando de la peor manera. Este caso ha reabierto el debate sobre la salud mental de las celebridades y la necesidad de brindarles apoyo psicológico Superíndice 3 adecuado. Muchos han recordado otros casos de artistas que han sufrido crisis similares debido a la presión Superíndice 3N del mundo del espectáculo. Espero que Kerem pueda encontrar la ayuda que necesita para superar este momento difícil. Y espero que este incidente sirva para que la gente entienda que las celebridades también Copyright N son seres humanos, con sus propios problemas y sus propias emociones. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Su copyright que fue un poco largo y un poco dramático, pero creo que era importante hablar de este tema. En resumen, hoy hablamos de la impactante transmisión Superíndice 3N en vivo de Kerem, donde explotó Superíndice 3, lloró Superíndice 3 y reveló Superíndice 3 detalles escandalosos sobre su vida personal y profesional. Vimos CU Superíndice 3 mo acusó Superíndice 3 a su expareja y a su manager de haberle hecho dao más menos y CU Superíndice 3 mo denunció Superíndice 3 la presión Superíndice 3N que recibe por parte de las marcas y las productoras. También Copyright N analizamos las posibles razones de True S de su comportamiento y las reacciones que generó Superíndice 3 este incidente. La historia de Kerem es un claro ejemplo de que la fama y el con diéresis copyright cito no lo son todo. De True S de las sonrisas y los flashes,
se esconden a menudo historias de dolor, sufrimiento y presión superíndice 3N. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas y debilidades. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, copyright piensan de todo esto, creen que Kerem tiene razón superíndice 3N al quejarse de su situación superíndice 3N, o creen que simplemente es tú, exagerando? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, porque siempre les tenemos las noticias calientes del mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo, chao.